El PSOE debe ilegalizarse a sí mismo. Y no me refiero únicamente al Plan de Acción para la Democracia. Me refiero también a ese comité de expertos que crearon para desmentir los bulos y la desinformación de la derecha. Que hablando de bulos, son muy dados a los bulos de los comités de espectros que no expertos. Y es que Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros nos hablaron de la creación de un comité que era la excusa perfecta para todas las canalladas que nos hicieron. Con eso justificaron varias tropelías que con el tiempo hemos sabido que presuntamente eran para cobrar mordidas con la compraventa de material sanitario. Ya desde el principio hubo dudas sobre la transparencia. Del no pactaremos con Bildu a pactamos con ellos la ley de memoria democrática para reescribir la historia de España en una dialéctica de buenos y malos, reabriendo las heridas de la guerra. Del no pactaremos con Bildu a hacer con ellos una ley de vivienda que blinda la ocupación. La realidad, esto era lo que decía Pedro Sánchez. Creo que puede aún serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Tampoco iba a pactar con Podemos, de hecho decía que no dormiría tranquilo. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. En Hacienda alguien de Podemos, mucho mejor a Marisu Montero, la que evitó que se recuperaran los 680 millones demostrados que se llevaron en los seres falsos de Andalucía. De hecho, ella era consejera de Hacienda, pero previamente había sido consejera de Sanidad mientras se robaban el dinero de los parados andaluces. Marisu Montero, cuyo número 2 está siendo señalado ahora mismo por Víctor de Aldama. Sea como fuere, aquí tenemos otra mentira de Pedro Sánchez. Toca hablar ahora de los indultos, unos indultos que no se iban a producir. Ya digo, el PSOE se tiene que ilegalizar a sí mismo. Esto era lo que decía Pedro Sánchez. Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Y así como hubo indultos, hubo también amnistía, lo que convierte a este gobierno en ilegítimo porque mintieron en campaña e ilegal porque la amnistía es inconstitucional, aunque ellos hayan asaltado el Constitucional con el apoyo del Partido Popular. Pedro Sánchez ha defendido públicamente la amnistía en varias ocasiones tras negar durante meses que su gobierno fuera a aprobarla. En una entrevista en La Vanguardia del 28 de enero, después de haber registrado la proposición de ley, el presidente del gobierno reconoció su cambio de opinión. Recordad, no mintió, cambio de opinión, mentir es un juicio moral. El problema es que cuando alguien fiscaliza la acción de este gobierno dicen que son bulos o desinformación. Que hablando de eso, siguiente bulo, nadie conocía a Víctor de Aldama. Sin embargo, han aparecido fotos de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez después de haber estado con sus amigos en la zona VIP. Han aparecido también imágenes de Víctor de Aldama en la zona noble del PSOE en compañía de José Luis Ábalos. Y hasta el propio Koldo en su declaración reconoció que se había reunido con él y con el número 2 de Marisu Montero. El PSOE también promovió un falso informe PISA. Contexto de esto, en un momento en el que al PSOE le interesaba fagocitar a Podemos y atraer buena parte de sus electores, difundieron un informe falso en el cual hablaban de la financiación del Partido Morado. Irónicamente, luego pactaron con ellos. De hecho, incluso emplearon a la cadena SER para difundir esto. Otro de los bulos hace referencia a la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Castejón, más conocido como David Azagra, que fue contratado de manera irregular en Badajoz y que está siendo investigado por la magistrada Beatriz Viedma. Negaron que el cargo fuese ad hoc, después se demostró que sí que lo era. Las investigaciones apuntan a que el contrato fue a su medida. De hecho, solo tenía que ir 2 días al mes a trabajar. Le fueron aumentando el sueldo hasta llegar a los 55.000 euros y lo único que tenía que hacer era vigilar 2 conservatorios. Otros bulos son los referentes a Begoña Gómez. Pero antes de que veamos eso, vamos a ver a Bolaños perdiendo los papeles, porque justamente habla de Begoña y de David Azagra.
Gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, feliz Navidad y próspero año nuevo. Mire, afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Lo afirmo categóricamente. Afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular, porque están no persiguiendo delitos, sino persiguiendo personas, persiguiendo políticos progresistas honrados y persiguiendo a sus familias. Es decir, el hermano de Sánchez y la propia Begoña. Con lo referente a ella se ha dicho que era una causa prospectiva y que no había caso. El tiempo ha demostrado que numerosos ministerios han hecho negocios con Begoña Gómez, también que cuando estaba en el Africa Center recibía financiación de Guacalúa mientras estaba negociando el rescate a Air Europa por parte de la SEPI, que creó una suerte de universidad paralela a la sombra de la Complutense, y qué decir del software. Otro de los bulos, aunque este es heredado de Zapatero, que hablaba de brotes verdes, es el de decir que la economía española va como una moto o como un cohete. Este gobierno no solo ha subido los impuestos en sucesivas ocasiones ahogando a los españoles, sino que además nos ha hiperendeudado. Recordad que la deuda son impuestos a futuro. Referente a la economía, también ha mentido en numerosas ocasiones sobre los fondos europeos. Podríamos seguir con una larga lista de bulos: el bulo del culo, el de Malasaña, el bulo de las balas dentro de sobres, el bulo de la insumisión química. Pero esto es un vídeo de ejemplos, no podríamos comentar todos los bulos del PSOE porque tardaríamos 2 o 3 horas, o más. Lo que tenemos aquí es un gigantesco ejercicio de proyección. Es un mecanismo en el que una persona atribuye sus propios sentimientos, malas artes, pensamientos, impulsos, etc. en el adversario. El PSOE habla de bulos y desinformación cuando es quien se encarga de promoverlos. Creen que el que golpea primero golpea 2 veces, y además así ponen la tirita antes de la herida. Saben que todo lo que va a salir no les beneficia en lo más mínimo. Así que antes de que se diga, dicen que los contrarios son unos mentirosos, unos buleros y que todo es desinformación. Esto lo dice Trolaños, también conocido como Bulaños. Te tienes que reír. Pero desde luego con lo que no nos hemos de reír es con toda la desinformación del gobierno sobre la gestión de la gota fría. Retrasaron la ayuda internacional, retrasaron la poca ayuda que enviaron, que a todas luces fue insuficiente. No dieron bien los avisos, incluso llegaron a abrir presas, supuestamente para que no se desbordaran sin avisar. Todo ello después de haber evitado que se limpien los cauces o de haber mantenido la infraestructura hidrológica en condiciones. Y esto lo dejo para el final porque esto es lo más grave con diferencia. Aquí debería haber una responsabilidad penal por un delito de omisión del deber al socorro. Acorde a la Ley de Seguridad Nacional y acorde a la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma, y varias regiones fueron las afectadas, no únicamente la Comunidad Valenciana, Sánchez debió haber actuado. Sánchez no actuó. De todas formas, no sorprende que Sánchez mienta, que un mentiroso mienta es lo normal. Lo que sorprende, y esto sí ha de preocuparnos, es que haya gente que se crea las mentiras. Si te engañan una vez, es culpa del mentiroso. Si te engañan 2, la culpa la tienes tú. Lince TV, política y noticias.